Y hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión hablaremos sobre el derecho colectivo del trabajo. Es un tema que se nos fue asignado por el área de compensación y daremos a conocer sobre un punto importante que sería el sindicato dentro del derecho colectivo. Pero primero hablaremos sobre qué es el derecho colectivo. Sucesivamente daremos conceptos del sindicato, las características que necesitas o requisitos para poder formar parte de ellos. Bueno, hablando sobre el derecho colectivo del trabajo, nos dice lo siguiente, que la Constitución Política de 1993 consagra en su artículo 28 a las instituciones del derecho colectivo del trabajo que reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y la huelga, así como garantiza, fomenta y regula su ejercicio. El texto de la disposición de la Constitución del artículo 28 dice lo siguiente, ¿no? Menciona lo siguiente, que el Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático. 1. También garantiza la libertad sindical. Aparte, también fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculantes en el ámbito de lo concertado. También regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con interés social. También señala sus excepciones y limitaciones. Ya, prosiguiendo con la exposición, hablaremos sobre un punto ya mencionado anteriormente, que es el sindicato. ¿Qué es el sindicato? Ahí en un pequeño concepto dice que los sindicatos son aquellos trabajadores que representan a todo un conjunto de trabajadores de su ámbito que se encuentran afiliados en su organización. También dicen que un sindicato es una organización formada por un grupo de personas que buscan proteger y valer sus derechos de intereses laborales. ¿Ah? Todos trabajan colectivamente para que eso pueda pasar. Y ellos, una vez formados en sindicatos, ¿cuál es su función? Que sirven como intermediarios para hacer llegar la voz de los trabajadores a las autoridades laborales o también a los empleadores. Profesora, compañeros, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Mi nombre es Carol Mito Torres Sánchez y me tocó exponer sobre características del sindicato. Como bien sabemos, las características del sindicato son de suma importancia, ya que protege los derechos laborales de un trabajador. Como primera característica tenemos libertad sindical. La libertad sindical en los trabajadores en Perú es que tienen el derecho de formar parte o unirse a sindicatos de su elección, y esto está protegido por una normativa legal. Como segunda característica tenemos constitución y registro. ¿Qué nos quiere decir en constitución y registro? Nos quiere decir que para constituir un sindicato en Perú se requiere un número mínimo de trabajadores afiliados y se debe cumplir con los requisitos establecidos por la normativa legal, por la normativa laboral, perdón. El sindicato debe registrar formalmente para obtener reconocimientos legales. Como tercer característica tenemos organizaciones sindicales en el sector público. Los trabajadores también tienen el derecho de formar sindicatos y afiliarse a sindicatos de su elección. Y existen regulaciones específicas para la constitución y el funcionamiento de los sindicatos en el sector público. Como cuarta característica tenemos defensa de los derechos laborales. Los sindicatos en Perú juegan un papel importante en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Luchan por mejorar condiciones de trabajo, negociar mejores salarios, beneficios y proteger a los trabajadores que pasen posiblemente por abusos o violencia sobre sus derechos. Bien, compañeros, buenas tardes. Continuando con la exposición. Bien, clases de sindicato.
Como primer punto tenemos de empresa. ¿Qué queremos decir con sindicato de empresa? Bien, quiere decir que en una empresa pueden pertenecer a la asociación los trabajadores, ya sean la parte administrativa, la parte técnica, o sea, de distintas áreas que pertenecen a la empresa pueden pertenecer a la asociación de sindicato. Ahora, si la empresa es grande, no solo puede haber una asociación, también puede haber otra asociación de sindicato dentro de una empresa. Bien, ahora, sindicato de actividad. ¿Qué queremos decir con esto? Este sindicato puede ser también incluido, ya sean de distintas áreas, ¿no? Bien, si digamos, el sindicato, vamos a hablar, por ejemplo, de universidades, ¿no? Distintas universidades, ya sean la San Marcos, la Católica, ¿no? O sea, todas esas universidades pueden pertenecer a un solo sindicato. ¿Por qué? Porque se dedican a la misma actividad que es la educación, ¿no? A todo eso equivale lo que viene a ser viene a ser el sindicato de empresa y de actividad. Ya, vamos a decir que es un gremio. Se le conoce como gremio a la corporación formada por personas que se desarrollan en una misma profesión, oficio, actividad, que se trata de las organizaciones que suelen estar regidas por estatutos especiales y distintas ordenanzas. Conectar convenios colectivos de trabajo, recurrir con la conciliación en el arbitraje, el derecho a la huelga, garantía de los representantes de los gremiales. Seguimos lo que son los oficios varios. Conformado por trabajadores de diversas profesiones, por ejemplo, como son abogados, contadores, etcétera. Profesionales, oficios especializados que trabajan en la empresa en diversas y de distinta actividad. Cuando se determina un lugar o provincia o región o número de trabajadores que no alcanzan al mínimo legal, es necesario construir un sindicato de otro tipo. ¿Qué quiere decir? Que el sindicato es un derecho que tiene derecho a respaldar. Profesora, compañeros, tengan a cada uno de ustedes muy buenos días. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre cómo constituir un sindicato. Los trabajadores deben seguir ciertos pasos y cumplir con requisitos legales y prácticos. A continuación voy a detallar los pasos a seguir para formar el sindicato. Como primer paso tenemos determinar las razones de creación del sindicato, el por qué. Es necesario analizar las razones por las cuales es necesario y se decide constituir el sindicato. Segundo paso, conocer el número de trabajadores que conformará el sindicato. Es necesario conocer con exactitud el número de empleados o trabajadores independientes que están interesados en constituir el sindicato y obtener su aprobación por escrito. Tercer paso, elegir el tipo de sindicato a constituir. Dependiendo de las necesidades y características de los trabajadores, se debe elegir el tipo de sindicato adecuado como sindicato de empresa o sindicato de otra naturaleza. Cuarto paso, realizar una asamblea de constitución. La asamblea debe ser en presencia de un ministerio de fe, o sea, un notario o representante de la dirección del trabajo, y contar con el quórum establecido en la ley. En la asamblea se presentará detalladamente el formulario
y los estatutos del sindicato para su aprobación democrática y secreta. Quinto paso y último es registrar el sindicato. El directorio debe registrar el sindicato en la oficina de inspección de constitución del sindicato junto con 2 copias del estatuto, certificadas por el Ministerio de Fe que actúa en la Asamblea de Constitución. Amigos, compañeros, voy a hablar sobre afiliación voluntaria al sindicato. Es un derecho humano fundamental. Supone el respeto del derecho de los trabajadores de afiliarse a un sindicato en el Perú, y los cuales tienen derecho a hacer actividades con toda libertad y sin injerencia. Los empleadores no pueden interferir en las decisiones de los trabajadores de afiliarse a un sindicato, a una organización sindical, ni discriminar a los afiliados ni a los representantes. Cumplir con los requisitos de constitución de un sindicato para que los trabajadores puedan formar un sindicato en una empresa o una institución pública. Lo primero que tienen que hacer es realizar una reunión, una asamblea general, en la cual en la agenda tiene que ir cómo formar un sindicato en la empresa tal. Por ejemplo, no, está bien. Entonces, hacen una asamblea general en la que se designa, en la que se aprueba que se va a formar un sindicato en la empresa. Luego, se tiene que aprobar el estatuto del sindicato, de la organización. Luego, se acuerda o se aprueba la primera junta directiva y su vigencia. Y el nombre de todos los trabajadores con su DNI y firma. Pueden exceder de 20 trabajadores a más. No puede ser menos de 20 trabajadores porque ya no se puede formar el sindicato. Entonces, con toda esta documentación se tiene que acercar a la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria del Ministerio de Trabajo. ¿Qué leyes amparan a estos sindicatos? La ley 27556, el Decreto Supremo 003-TR y el Decreto Supremo 040-2014 PCM. Bien, pagos de cuotas sindicales. La cuota sindical es una contribución pecuniaria que realizan los afiliados de la organización sindical. Estas cuotas pueden ser cuando ya existe un acuerdo entre el empleador y los trabajadores. Estas cuotas se descuentan directamente de la remuneración del trabajador. Por lo tanto, los que conforman el sindicato son personas de condición permanente en una organización, en una empresa o en una institución pública. ¿Para qué sirven estos pagos de cuotas sindicales? Esta garantiza la supervivencia del sindicato y facilitando de esta manera su funcionamiento, así como la consecución de los objetivos en beneficio de los afiliados. Las cuotas y los bienes sindicales pertenecen y son patrimonio de los trabajadores. Por lo tanto, debe destinarse exclusivamente a su beneficio. Los trabajadores tienen derecho a conocer qué es lo que se hace con sus aportaciones. Muchas gracias.